Presento al doctor Antonio Sánchez Pereira, quien es coordinador del proyecto Cielo en México a través de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. El doctor Sánchez Pereira cuenta con un grado de doctor y maestría en Relaciones Internacionales y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Bibliografía Latinoamericana en la Dirección General de Bibliotecas, como les decía, de la UNAM, donde además tiene a su cargo la edición de las bases de datos clase periódica Latindex México y es el responsable de la prueba piloto Cielo México. Cuenta con experiencia en el desarrollo de indización y resúmenes de servicios, así como en la selección y evaluación de las revistas científicas publicadas en América Latina. Ha desempeñado un papel clave en el diseño de BibLab, herramienta bibliométrica centrada en información y estadística académica de producción en América Latina y el Caribe, y hoy nos va a presentar la importancia del análisis bibliométrico en este taller. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias más bien a ustedes por asistir a una plática sobre bibliometría después de comer. Hay que ser valiente, la verdad. Más que yo le prefiero llamar para ponerme más a tono de la sesión del día de ayer de la mañana, que me gustó bastante. Yo le he puesto más bien un balance crítico de los pros y contras de lo que se ha dado a llamar como el análisis bibliométrico, y creo que queda mucho en la línea de continuidad con lo que presentó ayer Antonio de la Peña y Evaristo Jiménez, perdón. Entonces voy a presentar algunas tendencias o fundamentos muy positivos de la bibliometría, algunos negativos y otros que yo les echo la bolita a ustedes, que yo tampoco sabría bien, no tengo una conclusión definitiva. Rápidamente, para retomar algunos elementos básicos de la bibliometría, bueno, es una disciplina, una rama de las ciencias de la información, enfocada a aplicar las leyes o modelos matemáticos, en particular la estadística, para analizar el flujo documental. O sea, los documentos escritos por los científicos dejan tras de sí una estela, una huella, que los bibliómetras han encontrado que se pueden encontrar patrones, comportamientos, tendencias, dinámicas. Entonces la bibliometría viene siendo como una ciencia que estudia la ciencia, es una ciencia de la ciencia. ¿Qué hacen los científicos? La unidad de medida de la bibliometría se puede decir, aunque no es esto exclusivamente, que es el artículo científico. Este, digamos, es el registro formal de la expresión de los científicos, aunque hay muchos más, pero la unidad estándar, digámoslo así, es el famoso paper, el artículo formal científico. Como ciencia de la ciencia, en realidad, la bibliometría se enfoca al aspecto cuantitativo, de ahí sus ventajas y sus desventajas. Es una métrica, patrones cuantitativos de cantidades. ¿Qué nos dicen las cantidades de todo, de autores, de instituciones, de documentos, de papers, de títulos? Y lo más saludable desde mi punto de vista es que se complemente con lo que nos dice la sociología o los estudios de la historia social de la ciencia. El otro aspecto que se ha debatido en este seminario es que la bibliometría está siendo cada vez más cotizada o demandada como sistema o procedimientos para evaluar a los científicos, de ahí su carácter polémico. Pero en realidad mi posición es que la bibliometría surge más bien como un intento científico de analizar a la actividad científica como un fenómeno social. Es estudiar el hecho mismo del acontecer científico. Entonces tiene estas dos dimensiones, tiene esa capacidad analítica de la ciencia, que para mí es la parte más positiva, y tiene otra fase más polémica, más difícil, que es utilizada o tiene ese potencial de evaluar el desempeño científico. Para ser un poco más didácticos, yo dividiría, o una manera de dividir los famosos indicadores bibliométricos, o estas cantidades cuantitativas que nos hablan de qué es lo que expresan los documentos, unos que se dedican a contar la actividad o la producción, número de artículos, número de revistas,
y otros que se dedican o están enfocados en el impacto. En el primer rubro, los indicadores de actividad o producción se refieren al número de publicaciones en sus distintas expresiones, por autor, qué tanto publica un autor, qué tanto se publica una revista, qué tanto publica la institución de afiliación donde trabajan los autores, qué tanto publican los países de las instituciones donde trabajan los autores, qué tanto publican de todos estos, ya sea institución, país, revista, por tema, por área temática, el conocimiento, cómo está concentrada la información o por áreas temáticas, si son áreas que tienen una alta concentración en número de publicaciones o están dispersas o todavía no se conforman con una disciplina consolidada, y las redes de colaboración, qué tanto colaboran entre sí autores, instituciones donde trabajan los autores, países de las instituciones donde trabajan estos autores y por área temática. Y hay otro tipo de indicadores donde se mide el famoso impacto, que por impacto estamos entendiendo casi sinónimo citas recibidas. Es decir, el impacto aquí se entiende no tanto como downloads, o sea, no tanto cuántos PDFs se bajan, sino más bien, como si el papelito habla, la cita que quedó consignada en un documento que está haciendo referencia a otro trabajo anterior. Igualmente, todo tipo de métricas, cuántas citas recibe un autor, cuántas proporciona, cuántas citas recibe una revista, cuántas proporciona, cuántas citas recibe la institución de afiliación donde trabaja el autor, el país de la afiliación donde trabaja el autor, por área temática. Es decir, de ahí se desprenden una gran cantidad de métricas. Para que quede todavía más, quizá esto para algunos puede ser muy obvio, pero mi experiencia me ha dicho que no lo es, porque, bueno, yo estoy en la parte de producción, yo me dedico precisamente a indizar documentos y a escarbar en todos estos documentos. Una primera manera, lo primero que registra uno en una base de datos es el artículo, el paper, ¿no? Para sacar los indicadores de producción nos hace falta primero contar esta información básica. ¿En qué revista? ¿Cuál es el título de ese artículo? ¿Quiénes son los autores de ese artículo? ¿Dónde trabajan esos artículos? En la afiliación, los resúmenes y palabras clave. Si se cuenta con el texto completo, qué bueno, pero para una base de datos bibliográfica esto es suficiente. Con esto nosotros podemos hacer cuentas, ya podemos sacar una métrica de producción de la actividad científica en términos cuantitativos. ¿Cuántos artículos tiene Alfonso de Jesús Martínez publicados en los archivos de Cardiología de México que tienen que ver con medicina, con diabetes mellitus, etcétera? De ahí se pueden hacer los cruces que uno quiera. Para tener, este es el registro bibliográfico básico de un artículo. Para tener indicadores de impacto, se requiere información extra. No solamente tener el registro bibliográfico del artículo, sino de todos los artículos citados por ese artículo. Entonces hay que hacer un registro bibliográfico del artículo y de todos los artículos citados por ese artículo. De ahí que tener un índice de citas sea técnicamente difícil, hay que hacer más trabajo. En una base de datos bibliográfica simplemente hay que capturar esta información. En una base de datos con citas hay que capturar todos los documentos citados. Ahora vayan sumándole que una revista publica un artículo, 2 artículos, 3 artículos, 4 artículos, 5 artículos, 6 artículos, etcétera. Esos varios artículos forman una revista. Los 8, 10, 15 artículos publicados en un fascículo de una revista hacen que la revista se comporte como revista citante de otros artículos publicados en otras revistas. Y esa revista también puede recibir citas de las demás revistas. Entonces, aquí lo más seguro es que se vayan confundiendo en el camino, cuándo son citas recibidas, cuándo es citante, cuándo uno es citante y cuándo uno es citado. Ahí empiezan un poco las confusiones, pero es cuando yo doy citas y cuando recibo citas. Entonces, no solamente hay que el registro bibliográfico, sino todas las referencias y además de todos los artículos, de todos los fascículos de una revista y de todas las demás revistas que citan a mi revista.
Porque a mí me han llegado editores que me traen su revista y me dicen, quiero el factor de impacto en mi revista. Pues sí, pero yo necesito ese factor de impacto, necesito un espejo, necesita todas las demás revistas que te citan a ti. De tu revista yo no puedo sacar tu factor de impacto, son de los demás, de toda la comunidad de las restantes revistas. Esto, la bibliometría entonces se puede hacer a mano, puede uno agarrar un papel, una hoja y empezar a apuntar. Sin embargo, no ha sido sino hasta con los grandes sistemas electrónicos, las bases de datos, que la bibliometría adquirió su verdadero potencial, contando ya con toda la información electrónica, aunque sí hay que aplicarle el trabajo bibliográfico de identificación de cuándo es el artículo citante, a quiénes cita, de esos que cita, quién es el autor, cuál es el título de la obra, cuál es el título de la revista, cuáles son las páginas, la fecha de edición. Todo eso hay que alimentar las bases de datos. Entonces, no cualquier base de datos puede hacer análisis de citas. Entonces, hasta que hubo los grandes índices de citas, el famoso Web of Science y más recientemente Scopus, es que la bibliometría ha tomado el auge que tiene actualmente, ¿no? Hay distintas bases de datos, buscadores, portales que sí tienen índices de citas, que sí reconocen, sí registran, sí identifican las citas. Sin embargo, en la ciencia solo hay, digamos, dos sistemas hegemónicos, que son como los referentes científicos, en parte porque son multidisciplinarios y sobre todo porque tienen, no solamente identifican, sino que tienen fórmulas integradas, tienen indicadores ya estructurados, que son Web of Knowledge y Scopus. Son los grandes sistemas bibliométricos, las grandes empresas del firmamento, los referentes, los más queridos, los más odiados, como sea, eso pasamos más adelante. Google Scholar es un gran buscador que prometía hacer justicia a la bibliometría en el sentido de no estar tan limitado como Web of Knowledge o Scopus. El problema es la consistencia de Google Scholar, porque Google Scholar cosecha información de repositorios, no tiene una normalización precisa de la información, sí puede haber títulos duplicados. En cambio, las bases bien estructuradas como Web of Knowledge y Scopus, que también tienen sus defectos, que vamos a ver algunos, son los que ofrecen mucha mayor garantía de precisión en la información, sobre todo en indicadores bibliométricos. A nivel de América Latina, el único sistema que sistematiza citas es Cielo, que ofrece indicadores de impacto es Cielo, porque hace este trabajo de recopilación de información. Hay otros sistemas, Corredalic, que ofrecen otro tipo de indicadores bibliométricos, pero son de producción, los que puse yo en primer plano. Te dan cantidades, colaboración entre autores, cantidad de artículos publicados por país, en colaboración, por temática, pero llegar a nivel de citas requiere todo este trabajo de recolección, de sistematización de las referencias bibliográficas. Y en el centro de la bibliometría está, yo digo que de manera injusta, el factor de impacto. La bibliometría es muy variada, muy amplia, pero la historia ha querido que sea este famoso factor de impacto, el factor hegemónico, como si fuera el único. Y este indicador fue creado en los años 60 por Eugene Garfield, que fue el fundador de la empresa que echó a andar el factor de impacto y las bases de datos que lo respaldan, que es la famosa empresa Easy, que ya no existe como tal, y que cada año, cada verano de cada año, cada junio, publica el factor de impacto del año pasado, de las revistas. Esto es así porque, bueno, la fórmula del factor de impacto que en todos los eventos de editores se repite es que si yo quiero el factor de impacto de este año, en realidad el factor de impacto de 2013 de una revista lo que está contabilizando es el número de citas que en ese año otras revistas citaron de los artículos publicados en 2 años anteriores, dividido entre el número de artículos publicados por esa revista en esos 2 años anteriores. Entonces siempre es si en 2006 quiero el factor de impacto de 2006, tengo que ver qué se citó en 2006 de lo que se publicó en 2004 y 2005, dividido entre el número de artículos publicados en esos 2 años. Pueden ser 2 años o 5 años.
Ya los problemas empiezan desde la mentada compañía. A mí me ha costado siempre trabajo, a todo mundo le cuesta trabajo. ¿Qué es el ISI? Thomson Reuters, Web of Science, Web of Knowledge, JCR, JCRSS, Science Citation Index, Social Science Citation Index, Argand Humanities Citation Index, y tienen más todavía. Entonces, ¿quién va a entender todo esto? Esta es una parte. Esto yo lo obtuve de un profesor español. Bueno, para empezar un poco a desmenuzar, Thomson Reuters es el nombre de la empresa. La empresa Reuters compró ISI en el año 92 y luego Thomson compró Reuters. Entonces, hasta donde yo entiendo, ya no hay que llamarle ISI, sino ya Thomson Reuters a secas. Nosotros seguimos siendo ISI, pero ISI ya no existe. ISI ya ha sido comprado varias veces. Actualmente más bien hay que referirse al Web of Knowledge. Y el Web of Knowledge tiene varias bases de datos, Web of Science y otras más. Las tres famosas del Web of Science son Science Citation Index, Social Science Citation Index y la de Artes y Humanidades Arts and Humanities Citation Index. De las dos primeras se obtienen los JCRs, que es donde se obtiene el factor de impacto. Entonces, toda una galería de bases de datos que ya en sí, todavía no entramos a la bibliometría y ya está complicado el panorama. Entonces hay que entender de compañías, de nombres, de productos. Puesto en esta gráfica que a mí me ayuda un poco a entender más es el factor de impacto. Hay como dos factores de impacto. Uno que divide citas recibidas y artículos publicados al año. Es un índice de rapidez, un índice de velocidad. ¿Qué tan rápido recibe citas los artículos de una publicación? Y otro da una ventana de tiempo de 2 a 5 años. Ya desde aquí empezamos con problemas con el famoso factor de impacto, porque las disciplinas tienen distintos tipos de maduración. No todas las áreas se empiezan a citar entre sí al año. Hay áreas muy dinámicas, en un proceso expansivo, explosivo, que tienen un alto dinamismo, una gran cantidad de investigadores, una comunidad científica volcada, no sé, a experimentos, a descubrimientos, que ahí el dinamismo es tremendo. En otras áreas, antropología, historia, no hay esa urgencia, pues ahí el tiempo no transcurre con esa misma velocidad, pero para eso hay también otro tipo de indicadores, por ejemplo, la vida media de citas, que eso es el número de años que requiere, digamos, una revista para sumar el 50% de todas las citas que recibe esa publicación. Estos indicadores, es bueno anunciarlo o decirlo, en realidad originalmente Garfield, como dueño o promotor de una empresa, tenían intereses más prácticos. Era, por un lado, ayudar a la gestión de las bibliotecas, es decir, qué revistas deberían comprarse, las más citadas, las bibliotecas tienen un presupuesto limitado, tienen un espacio limitado. Bueno, ¿qué revistas compro? ¿Cuáles son las más citadas? ¿Y cuánto más las debo tener en mi acervo? Como en cuántos años envejece una revista, ¿cuándo deja de ser útil? Bueno, las más citadas te doy el factor de impacto. ¿Cuánto las vas a tener en tu acervo? Pues no tienes cupo. Bueno, hay unas que se siguen citando 5 años, otras 10 años. Estas de historia, pues tenlas más tiempo, tenlas siempre. Hay otras de computación, las puedes ir sacando antes. Eran necesidades prácticas. No se formó el factor de impacto en su manera original para evaluar de manera como se hace actualmente a rajatabla a revistas y a investigadores. Estos son los indicadores más básicos. De ahí se desprenden otros más. Realmente hay un boom de indicadores. Hay una manía de ir desprendiendo, desmenuzando citas y referencias, periodos, ponderaciones, medianas. No nos vamos a detener en todo esto. Yo no conozco todos los indicadores. Hay especialistas, publicaciones, Sigmetrics, por ejemplo, foros internacionales donde se analiza todo este tipo de indicadores. Y algo que es inevitable es criticar al factor de impacto, que yo me imagino que si ustedes han ido a reuniones de editores aquí en México es el procedimiento habitual, criticar al factor de impacto. Hay tantas críticas que podemos tener listas enteras. Las más, una lista resumida de observaciones, una primera es que la fórmula está mal hecha, así de entrada, pues. Porque
esto lo han criticado especialistas, dicen, bueno, en el denominador, en el número de abajo, tú estás contabilizando, y así lo establece la base de datos, los artículos citables, que son solamente artículos originales y proceedings. Pero en el número de arriba tú estás contabilizando las citas provenientes de cualquier tipo de documento, que pueden ser editoriales, no sé, otro tipo de reseña, de artículos de revisión, etcétera. Entonces ahí hay una inconsistencia. Esto ha llevado a otro tipo de inconsistencias. Hay artículos que no son originales, no hay propiamente una investigación original, sino son los artículos de revisión, de estado del arte, que recopilan o ponen, actualizan todo el desarrollo que hay en un área determinada en cierto tiempo. Entonces son artículos que citan mucho, porque están precisamente recopilando información, y son a la vez muy citados porque son de referencia. Este señor me está ayudando a entender dónde va todo, entonces cita ese documento. Entonces, como el factor de impacto se ha vuelto tan determinante, tan importante, hay una trampa o maña que una revista puede aumentar su factor de impacto teniendo más artículos de revisión, o áreas donde el artículo de revisión es más común, son tendientes a recibir más citas, pero no porque tengan artículos más originales, sino porque este es el tipo de documento. Esto que ya habíamos comentado, la ventana de tiempos y la selección de 2 años, 5 años, cambia mucho según la disciplina. Las ciencias naturales alcanzan más rápido las citas, o son citadas en todas las áreas de manera más frecuente que en las ciencias sociales. Las ciencias sociales utilizan más los libros que las ciencias naturales, pero al interior de las ciencias naturales también hay diferencias. Las ciencias básicas son más citadas a nivel internacional, y en cambio ciencias aplicadas o estudios clínicos no reciben la misma cantidad de citas, o hay diferencias. Por ejemplo, en la bioquímica se suele citar más y en más cantidad que lo que lo hacen los matemáticos. También se habla del periodo de latencia. Hay áreas donde el periodo de maduración de los experimentos, por ejemplo, para replicar un experimento del cual ya se cuenta con un artículo, lleva más tiempo que en otros. Hay más comentarios, dice, bueno, los indicadores bibliométricos no flotan en el vacío, alguien tuvo que organizar la información, es lo que tiene la empresa. Y esta información fuente, pues es la que gestiona la empresa que lleva Web of Science, que es una empresa norteamericana y tiene por sesgo natural más revistas anglosajonas, estadounidenses e inglesas. El idioma es predominantemente inglés y el resto del mundo no está suficientemente representado. Bueno, exactamente, es parte del... Ahora, también alguien nos puede decir, bueno, el inglés es, y esto es real, es el idioma de la ciencia. Después viene siendo lo que era el latín. El inglés nos ayuda a que un coreano y un mexicano nos comuniquemos. Qué bueno que hay que aprender inglés y no coreano para comunicarnos. Entonces, ese sesgo no tendría por qué ser tan sesgo, si el inglés es el idioma. Las revistas anglosajonas, bueno, anglosajonas europeas, porque realmente, objetivamente, ahí está concentrado el desarrollo científico mundial. Entonces, pero esto puede ser, y bueno, Garfield puede decir, bueno, el que sea un universo restringido también es bueno, porque yo te estoy seleccionando lo mejor de lo mejor, no es totalmente abierto, eso no es una base científica. Entonces, esta parte es más discutible. Aún así, hay estudios regionales o hay estudios de revistas que parte del debate, que hay cierto tipo de ciencia que, como toda la ciencia, es universal. El átomo funciona igual en China o en México o en Estados Unidos. Sí, pero los ríos en México tienen una naturaleza. Aquí en México nos enfermamos con amibas, que en Suecia no se enferman de eso, allá no hay paludismo, aquí sí hay paludismo. Los procesos electorales son únicos en México. Quizá, o sea, hay exclusividades que no son universales, pues. Entonces, ahí hay otro tema. Entendimos. ¿Qué otro punto? Y finalmente, el factor de impacto, esto hay que entenderlo, es un promedio. El factor de impacto es el factor de impacto por revista. Es el promedio de todas las citas que reciben los artículos de esa revista. Entonces, ahí nos está reflejando
qué tantas citas recibe cada artículo. Y lo que se ha visto, la tendencia, el objetivo es que en realidad son pocos artículos los que tienden a ser más citados y la mayoría no son citados. Por ejemplo, hay distintos estudios, yo aquí saqué uno a colación, dice el 15% de los artículos reciben casi el 50% de todas las citas, mientras que otro 35% se distribuye el restante 50% y el 50% no recibe ninguna cita. O por ejemplo, este es otro caso, como sucede con, hay un artículo que para el año 94 fue publicado en los 50, ya llevaba acumulados más de 250,000 citaciones, porque era un método, un instrumento para medir proteínas que en sí no representaba un descubrimiento novedoso de nada, pero era un artículo de referencia para esa área. Entonces era un artículo muy citado, con alto impacto, pero en sí no representó nunca una investigación. El otro es el llamado efecto Mateo, que aquí se inspira el autor que lo nominó, citando al Evangelio, que aquel que tiene más, así se le llaman, aquel que tiene más se le dará más y el que tiene poco se le dará menos. Y esta es otra tendencia de la humanidad, de todos los científicos, son seres humanos también. Nada más hay como un efecto manada, me imagino. Va así, hay que citar, ese hay que citarlo, ese es el famoso, hay que citarlo. Yo quiero quedar bien con los que están bien, entonces el que no tiene, hay un efecto acumulativo. Ya empieza a armarse, crecer la bola para un artículo, se carga la tendencia para allá, y hay otros artículos que no son citados. Entonces, ¿cuál es el asunto? Realmente el factor de impacto es eficiente, es adecuado. Se originó para evaluar revistas para efectos de bibliotecas. Bueno, sirve para evaluar el desempeño de revistas porque mide el impacto, puede ser. La pregunta es, y eso es extensivo para los investigadores también, el futuro de los investigadores depende para sus promociones, becas, estímulos, SNIs, proyectos, del factor de impacto cuando ahí no está siendo representado el factor de impacto específico del artículo. Siempre, y ahí sí tienen razón, la empresa dice, ese es problema de ustedes. Para todo sádico se necesita un masoquista. O sea, yo inventé ese indicador. El que ustedes estén castigando con él es problema de ustedes. Inventen otro. La empresa sistematizó toda la información. Tiene 50 años organizando esta información. Propuso un factor de impacto. Y todo el mundo va y se flagela con el factor de impacto. Ese no es problema mío. Y Garfield lo ha dicho. Eso es como un arma nuclear. Este es mi indicador, yo lo propuse, pero ustedes van y lo utilizan. Y bueno, ahí la empresa se lava las manos, la historia le dio la razón y es un gran negociazo. Pero en cierto sentido tienen razón. El supuesto básico, y que es debatible, es que toda cita es un reconocimiento. Una cita es un hecho positivo porque uno asume que cuando se cita, lo que se está citando es que fue útil para mi investigación. Yo cito literatura anterior porque esta fue necesaria, fue útil para un desarrollo posterior. Este supuesto que es real y que sí también es debatible, efectivamente. Ahora, asúmenla ustedes que estamos en una cultura de evaluación, de institucionalización de la ciencia, que hay todo el tiempo que rendir cuentas, que los recursos, los presupuestos se están reduciendo, que hay crisis, bueno, cada rato hay crisis. Entonces, ¿cómo se asignan estos recursos? También hay una razón, como lo decían ayer Antonio de la Peña y Evaristo Jiménez. La idea de recurrir a los indicadores sí surge de una necesidad sana, inevitable. ¿Cómo evitar los sesgos de una evaluación por pares, que es la más cualitativa, sin caer en sesgos personales? O sea, cualquier reunión de especialistas de pares, si es una reunión endogámica y nos conocemos, o nos amamos, o nos odiamos, o alguien anduvo con otro, o otro le trae coraje. Entonces ahí ya los científicos son seres de carne y hueso, y por más que también tienen ahí sus sentimientos. Entonces, la cuestión de recurrir a un número, lo que pretende garantizar es que sea de una objetividad en el análisis. También da cierta comodidad. O sea, uno siempre odia las comisiones de evaluación, pero poniéndonos en el lugar de ellos, evaluar todos los currículum, todos los artículos,
y ponerse a debatir cada uno de ellos. De ahí la facilidad y la deformación de que, pues ahí está el número, ya le doy clic, se imprime. Entonces un número ya me da una referente, yo con eso me cubro. Entonces ahí es donde yo sí, como el mismo Evaristo Jiménez lo planteó ayer, el indicador objetivo se necesita, pero él también tiene sus sesgos. La evaluación por pares cualitativa, ¿hasta dónde se puede llegar con ella? En ese punto hay distintas respuestas. Hay bibliómetras que dicen necesitamos más indicadores, más precisos, más ponderados, hay que recurrir a matemáticos que nos generen mejores indicadores que superan al factor de impacto. Y hay quienes dicen, no, es que este recurso de la citación es inviable en sí mismo. Entonces, quisiera yo hacer una referencia a algunos comentarios. Desde el punto de vista de la sociología, incluso hay una teoría de la citación. ¿Por qué es que los seres humanos citan? Bueno, una primera... Todo esto mucho lo estoy sacando de revistas latinoamericanas. Yo trabajo hacemos revistas latinoamericanas, y en América Latina se discute, se debate. Todo esto está sistematizado en clases y periódicas. Como no tenemos stand, pues lo estoy promocionando, por ahí dejé los papeles. Entonces, es importante, ustedes es de acceso libre. Este artículo nos hace un recuento de la teoría normativa de Robert Merton, quien retoma este aspecto, digamos, el más positivo. Dice, bueno, sí, la cita es un acto de reconocimiento, es parte del comportamiento de los científicos son una comunidad y es como un acuerdo de caballeros, un acuerdo tácito entre ellos, se está compartiendo el conocimiento para avanzar, es un proyecto común y lo mínimo es dar este reconocimiento. Pero hay otra corriente, constructivismo social, que dice, no hay que ser tan ingenuos, pues la ciencia no flota en el vacío, es un fenómeno social, como todo fenómeno social está inmerso en relaciones sociales, y los seres humanos somos complicados, es decir, hay relaciones de poder, hay relaciones psicológicas, hay relaciones políticas, la ciencia se ha institucionalizado, ya no son los héroes, Copérnico, Pasteur, que se inoculaba virus, no, ahora somos asalariados, pues, que necesitamos, peleamos recursos, y hay jefes, ya hay jerarquías, y hay patrones, todo esto ya conforma una industria, y ahí hay competencia. Y los recursos son limitados y tengo que dar un codazo para yo quedarme con el, si no se lo queda. Entonces, todo esto condiciona una serie de comportamientos del científico. Hay quienes ellos plantean, no, es que la cita puede ser un mecanismo de persuasión. El científico tiene que convencer, el científico es también un comerciante, un vendedor de su producto, que tiene un valor simbólico. Citar a ciertas personas es también un acto de poder, de reconocimiento de autoridad, un sesgo hacia cierta corriente. Yo mismo estoy haciendo trampa aquí, si ustedes no reaccionan bien, él lo dijo. Si yo veo que a alguien no, él lo dijo, yo me cubro, esa gente está diciendo, pero citar no es algo tan neutral como podría ser. Esta es otra corriente de investigación, a mí me parece interesante, rebasa obviamente la bibliometría, pero bueno, es interesante considerarlo. Hay más puntos de vista sobre el factor de impacto. Como se dijo hoy en la mañana, o ayer, no recuerdo, el factor de impacto en realidad se ha convertido en un símbolo de la dificultad para publicar una revista. Las revistas con mayor factor de impacto son las revistas con mayor índice de rechazo de artículos. Y aquí me vuelvo a cubrir con otro investigador que sacó este artículo, La ciencia posmoderna y el factor de impacto, que él dice, el factor de impacto en realidad está condicionando el comportamiento de la investigación y está siendo un elemento retardatario de la investigación científica. Él dice, y basándose mucho en todo este estudio de los paradigmas científicos, del avance de la ciencia a través de paradigmas científicos de Thomas Kuhn, dice, en realidad siempre hay una ciencia normal. El factor de impacto, cualquier investigador joven tiene que alinearse a esta ciencia normal. Tiene un currículum que tiene que proyectar, tiene que publicar en ciertas revistas. Él, aquí yo no sé, él lo que argumenta es que estas revistas de altas tasas de rechazo rebotan muchos artículos y exigen que se vuelva a replicar el experimento varias veces y que hay que acotar el experimento y los resultados de cierta manera, hay que aplicar ciertas autocensuras.
Él dice que esta repetición de experimentos a veces es innecesaria, es nada más en aras de brincar la cantidad de obstáculos que se pone para publicar. Y que esto está haciendo que los científicos tengan ya una actitud conservadora, no asuman este carácter innovador, revolucionario. Hay ciertos proyectos que son muy arriesgados, hay que garantizar proyectos seguros, artículos publicables, no salirse de cierta norma que son los de la ciencia normal, la ciencia que está bien con el factor de impacto, porque entonces se pone en riesgo la misma proyección del investigador. Esta es otra beta de análisis interesante y más. También los críticos de la citación dicen, bueno, este factor de impacto está condicionando de otras maneras a esta cuestión de las citas. Hay tanta necesidad de citar y ser citado que, por ejemplo, los investigadores pueden recurrir a la autoría regalada o honoraria. O sea, tú me citas, yo te cito, o yo te invito a participar yo te pongo como autor en mi artículo y tú también me pones en el tuyo. Esto lo mencionan mucho los norteamericanos, la salami publication, es decir, que un mismo resultado, dividirlo en varios artículos. La publicación inflada, es decir, una misma conclusión que da para varios artículos, es el mismo ejemplo, o le va cambiando uno las cantidades o los casos, pero en realidad no hay una innovación científica, la idea es publicar. Los científicos están sometidos al publish or perish, publicar o perecer. Entonces esto está imponiendo una tendencia cuantitativista en la producción científica. Yo aquí, para ser más insidioso y morboso en todo esto, saco un recorte del periódico de La Jornada donde los científicos expresan, entonces, ellos hablan incluso de una distorsión perversa de los objetivos que le impone el SNI, etcétera, que implica también que cada vez se le da más atención a lo cuantitativo, número de alumnos, suma interminable de puntos. Esto que mencionaba ayer, y él lo dijo muy claro, Evaristo Jiménez, yo no lo había captado cuando en las universidades, es que la carga académica, la misma expresión ya está cargada, pues, el ver la docencia como carga, y en efecto en la UNAM también es que tiene tanta carga académica. Y el investigador, el profesor dice, bueno, es que tengo que atender a toda bola de alumnos que me quitan tiempo para... Entonces la docencia pasa a un segundo nivel. Etcétera. Esto se debate en el objetivo obsesivo de publicar. Hoy en día no es poco común encontrar un grupo de 4 colegas que se reúnen, toman un café, acuerdan que cada uno de ellos elabora un artículo por separado, pero que todos aparezcan como autores. Un año después, cada uno resulta ser autor de 4 artículos publicados en una revista científica porque los 4 solo anotaron a sus colegas, aun sin que el resto haya desarrollado un ápice de dichas investigaciones. Esto se llama, lo aceptemos o no, simulación. Entonces, esto, bueno, esto ocurre en el primer y en el tercer mundo. Yo esto lo he sacado de la prensa británica, igual publicar o perecer, la corrupción de la ciencia. Consignas como esta, que el objetivo de la productividad es publicar por año al menos en una revista de prestigio con un factor de impacto de al menos 5. Entonces, ahora en el primer mundo hay sublevaciones muy interesantes. Y así como he notado que los investigadores en México somos muy críticos o muy reservados o muy inconformes, también he notado que cuando hay iniciativas como esta, que es un grupo de biólogos de San Francisco, los mexicanos no participaban mucho de esto. Ellos están cuestionando abiertamente el factor de impacto como recurso para la evaluación. No lo cuestionan como un indicador bibliométrico, porque tiene derecho a ser un indicador bibliométrico. En lo que ellos no están de acuerdo es que este indicador se utilice para las promociones y la contratación de profesores. No están cuestionando la validez de las citas, ni de la citación, ni todo lo que hemos mencionado, sino específicamente que el factor de impacto no es un referente adecuado porque no está reflejando la producción individual a nivel de artículo, sino solo de la revista. Entonces me parece un buen elemento, yo lo he circulado y sinceramente he notado, hay varias expresiones de científicos ingleses y norteamericanos
contra Elsevier, contra la política de Elsevier, contra el acceso abierto en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, ahora con este movimiento. Y ahí la comunidad científica mexicana no es tan expresiva, es decir, esta parte también nos falta a nosotros. Entonces es importante, este movimiento surgió este año y es simplemente juntar firmas. Hay una gran cantidad de artículos, documentos y el argumento principal es no están cuestionando la métrica, pero sí se pide que se elimine el factor de impacto en específico para consideraciones de financiamiento, promoción de los científicos, y que se dé mayor valor a la métrica a nivel de artículo. Ahora, la métrica da para mucho. Las bases de datos como Web of Science y Scopus genera una gran cantidad de indicadores por artículo y por persona. Otro indicador que se ha planteado como alternativo es el índice H, que esta es otra medida. Lo que trata de medir es el impacto del investigador en lo personal. Y es muy sencilla, el cálculo se hace una lista del número de artículos de acuerdo a su número de citaciones, y ahí donde el número de citas y el de artículos sea igual o menor, ese es el índice H. Puede ser en este caso 4. Puede darse el caso de 2 autores con la misma cantidad de artículos y de citas, pero distribuidos de distinta manera en el tiempo. Y este indicador, el investigador 1, por ejemplo, tiene un índice de H9 y el otro tiene 4, porque a través del tiempo se mantiene con un nivel de citas más constante en el tiempo. La idea de este indicador es valorar a aquellos investigadores que a través del tiempo hayan mantenido un nivel consistente, pues no que haya sido un investigador que tuvo 1 o 2 artículos muy exitosos y después se durmió en sus laureles o ya no le pegó a nada. Procura hacer un cálculo a través del tiempo, aunque tiene como desventaja que le da más ventaja a los investigadores que tienen más tiempo de publicar que a los investigadores jóvenes, porque está evaluando un periodo largo de tiempo. Esto me lo salto un poco. Yo también lo que he encontrado, y lo escuché en la mañana de ayer, es que se hablaba de la falta de indicadores por artículo, por investigador, cuando los sistemas rebosan en indicadores. Pues yo creo que la gente no le hace clic a las bases de datos. Tan solo Scopus ofrece de cada autor todas las variantes con las que está sentado el autor, el índice H del autor, hay alertas para cuando el autor es citado, genera gráficas para el autor, hace, por ejemplo, tu gráfica de pastel de en qué revistas has publicado y en qué porcentajes, esta gráfica del índice H por autor, la citación que han recibido los trabajos de este autor a través del tiempo. Es decir, a nivel personal, si uno apuesta a la métrica, tanto Web of Science o Scopus ofrecen una gran cantidad de información, que a mí lo que me asombra es que entonces nosotros como usuarios nos quedemos en el factor de impacto. Hay mucho más factores y a nivel personal hay también mucho más estadística. Ahora, de los indicadores se están construyendo edificios muy grandes, pues se evalúan personas, revistas, instituciones, países. La lógica del ranking es muy criticada porque es la lógica del posicionamiento, de la competencia, y es la lógica del individualismo, del ganar. Es decir, uno puede decir, bueno, que la Universidad Nacional Autónoma de México pierda puntos y gane Sao Paulo, en la Universidad Nacional Autónoma de México se vio como una tragedia. ¿Cómo nosotros estamos perdiendo enfrente? Si Sao Paulo investiga más, pues qué bueno por la humanidad. No le vemos el problema. Pero nosotros estamos perdiendo puntos. Entonces, en la universidad ahorita hay una alarma roja porque la UNAM está perdiendo puntos. Y la UNAM tiene que ir a pelear su presupuesto, como todas las universidades, al Congreso. Y en el Congreso hay fuerzas favorables y hostiles a la UNAM.
Entonces es un problema eminentemente político, pues, donde están definiendo recursos. Ahora, aunque no nos guste, y esto también lo decía Evaristo Jiménez, esta lógica existe y se está dando. Este es el capitalismo, así se está funcionando. Se le entre o no le entre, estamos en esto. Los indicadores los van a seguir sacando. Hasta donde yo veo, como productor de base de datos, veo que esto se sigue generando. Yo un punto que voy a enfatizar muy técnico es cómo muchas veces se pierden puntos para las universidades porque está mal normalizado, porque las revistas no ponen bien el nombre de la universidad. Pero estos son rankings a diestra y siniestra, pues. Entonces, y los rankings hay que saberlos leer. Por ejemplo, los ofrece Simago. Simago es como el brazo de acceso abierto de Scopus. Scopus es un servicio, es una base de datos que produce Elsevier, que cuesta mucho. A través del CONRICIT se va a poder tener acceso a partir del año que viene. Y Simago, Scopus hizo un convenio con un grupo de investigación español para producir Simago, que sí son los indicadores de Scopus, pero en acceso abierto y con gráficas muy bonitas en realidad. Entonces, el análisis ya está prácticamente hecho a nivel de ordenamiento de datos y de gráficas. Por ejemplo, primero podemos ver cómo se están moviendo como las Olimpiadas. Ya está China y Estados Unidos arriba, a nivel de número de artículos. Pero una segunda columna nos presenta cuántas citas suma cada uno de estos países. Ahí ya China empieza a caer. Y después ya si se saca el índice H de cada país, China queda más abajo. Entonces, vean, aquí yo lo pongo al balance, si el factor de impacto era promedio de los artículos de una revista, ya a nivel de país es el promedio del promedio del promedio, ya está eso súper sintetizado, pero así se están rankeando, esa palabra que no existe en español, los países, y aquí es donde se están angustiando las rectorías, las universidades, ¿cómo voy en el ranking? Aquí hay un punto importante, y el caso de Brasil, que es el país, digamos que la potencia emergente de América Latina, el país de los BRICS, el país ejemplo que actualmente está medio desinflando, pero aquí hay un problema que están encendiendo alarmas rojas en Brasil. Brasil pasó a ser el país número 17 en el mundo en cuanto a producción de artículos al país número 13. Este es el ranking de cantidad. Pero el ranking de calidad, medido por el impacto en citas de estos artículos, Brasil cayó del 31 al 40. Este mismo artículo, bueno, ahí está la referencia, atribuye esta situación a la publicación Salami. Ellos dicen, sí se está produciendo más porque está la consigna de producir más, pero la calidad es cada vez menor, porque hay esta presión, es donde yo planteo esta pregunta, ¿hasta qué punto el sistema se está mordiendo la cola? Pues si hay que producir más, pero por hacerme producir más, produzco más, pero de menos calidad, entonces tengo que producir más y en revistas de más impacto, pero por buscar tanto el impacto, ahora resulta que mi impacto es menor. Entonces, quizá aquí hay una gran contradicción que, así como hemos algunos tomado de ejemplo a Brasil a nivel regional, creo que habría que ver también esta situación. Esa obsesión por la cantidad puede ser incluso nociva para la cantidad misma. Más artículos, pero menor factor de impacto. En esta carrera por indicadores, Simago, en convenio con Scopus, propuso un indicador novedoso en el año 2007, que es el Simago Journal Rank. Ustedes debe quedar claro que hay una gran competencia entre estas dos grandes transnacionales de la información, Web Knowledge, o Web Science, o todo eso, y Scopus. Una la versión norteamericana y otra la versión europea. Hasta 2004 que se formó Scopus, la empresa predominante históricamente ha sido el Web of Science. Scopus se plantea como la alternativa, además con mayor número de títulos y proponiendo un indicador diferente, el SJR, diferenciado del FI, el factor de impacto de Web of Science. Además lo plantean como un factor de impacto, no se llama así, se llama SJR, más de mayor calidad, mayor precisión, porque está utilizando el algoritmo de Google,
que yo no sabía hasta el día de ayer que era el mismo de Perrón, que lo dijo José Antonio de la Peña, que no solamente está contabilizando cuántas citas se atribuyen a cada artículo, sino las está ponderando de esas citas que recibes, cuál es la calidad de esa revista. Si son citas que recibes de un documento también muy citado, esa cita vale más. Nos dice el algoritmo de Google que así cuando uno tiene los resultados de una búsqueda, se posicionan primero las páginas que a su vez tienen varios links. O sea, contabiliza los links de esa revista, de ese sitio, más los links de lo que recibe y los links que reciben esos sitios que están vinculando a este. Es otra segunda generación. Entonces, el SJR se plantea como un indicador más preciso, más sofisticado, y habría que ver. También, entonces, Web of Science también aplicó el PageRank de Google a sus propias revistas del JSR con el Gene Factor. Entonces, indicadores hay muchos. Entonces hay dos vertientes, les insisto, es conocer más los indicadores, que esto es tan solo una embarrada, conocer no solamente quedarse en el factor de impacto, sino empezar a ver cómo nos van toda la variedad de indicadores, y el otro es darle lugar preciso al indicador cuantitativo. Mi conclusión adelantada es estar con todo. Estar con los indicadores, conocerlos todos, no casarse con los indicadores, pero sí conocerlos todos, tener la evaluación de otro tipo, no sacrificarse en la piedra de los sacrificios de los indicadores, pero tampoco uno los puede dejar de lado. Entonces hay que estar con los indicadores y no estar con los indicadores y conocer bien todos los indicadores, es decir, hay que estar en todo. Ahora, les insisto, Simago genera de todos los rankings que están bajo esta lógica cuantitativa, yo creo que el más elaborado, porque además del de Shanghái, es este de Simago, que está contabilizando, vean, a nivel de las instituciones, las universidades, uno primero, como les decía, es el indicador de producción, número de artículos publicados en revistas académicas. Aquí se está revelando la capacidad de una universidad para producir documentos. A su vez, ¿qué tanto producen coautoría? Hay un índice de colaboración internacional. Hay un factor de impacto normalizado, que ya considera las citas de toda esta producción, cuánto de ellas es citado, y muestra la proporción entre el impacto científico promedio en la institución y el impacto promedio mundial de las publicaciones dentro de cada área temática. Y además, dentro de todo eso que se publicó, ¿qué proporción están dentro de las publicaciones de una institución en el 25% de las revistas más citadas en el mundo? Son indicadores y sobre indicadores. Este es el indicador, los resultados de 2011. De aquí yo pienso que vienen mucho de las angustias de la rectoría de la UNAM, que por ejemplo la primera universidad de México en este ranking fue la UNAM, pero el de este año 2013 son 3 columnas, en el ranking mundial, en el regional y en el de cada país. En el más reciente, a nivel mundial, la UNAM cayó al 122, en el regional se mantuvo en el 3, o sea que debe haber otra. No sé bien cuál otra universidad brasileña ya nos ganó, y a nivel nacional se permanece en el 1, pero lo que sí es que, y si vemos las instituciones más productivas, está ahí el Sinvestab, este es 2011, hice el recorte y ahí, todo esto, estemos o no con los indicadores, es lo que les digo, siempre vamos a tener un ojo ahí, por más que despotriquemos de ellos, todos vamos a tener un ojo dentro de los indicadores. Por ejemplo, la Universidad de Nuevo León subió, entonces yo creo que todos, sí sirven los indicadores. La UNAM cuando quedaba bien, no, está muy bien. Cuando cayó un silencio, así que ya no salió nada en la Gaceta UNAM, ya nadie habló del indicador. Aquí hay otro nivel de análisis que yo, les confieso, me estoy adentrando, que es el de la cocitación, que yo pienso que es bibliometría más seria, más científica. Por ejemplo, los análisis de cocitación. Estos relacionan
por ejemplo, 2 artículos citantes que citan un mismo documento, ya tienen alguna relación temática, disciplinaria. 2 artículos que son citados por una misma persona, por un mismo artículo, también tienen una relación que la bibliometría encuentra de utilidad de análisis. Por ejemplo, si en un año se produjeron, en 2009, 1 millón de artículos indizados, digamos, en Web of Science, de estos artículos, en promedio, cada uno tiene 15 citas, entre todos tendrían 15 millones de citas, pero de esos 15 millones, 7 millones son artículos citados varias veces. O sea, en realidad son 7 millones de artículos los citados. Si de esos artículos citados nos quedamos con 100,000, los artículos core, como le llaman, un núcleo, y empezamos a relacionar quiénes están formando núcleos temáticos de cocitación, el Web of Science lo que nos entrega es lo que llaman frentes de investigación. La ciencia se está moviendo en alguna dirección. Hay ciertos investigadores que están formando estas redes sin proponérselo o proponiéndoselo y están citando y cocitando documentos. Entonces, yo ahí creo que es a donde hay que llegar. ¿Cómo se está moviendo la ciencia? ¿Qué nos dicen los frentes de investigación? ¿Podría haber algún análisis estratégico ahí? Por ejemplo, el ICE, bueno, Web of Science identifica unos 8,000 frentes de investigación al año. Este producto viene en el Essential Science Indicators, que nadie lo usamos. Yo rara vez lo había abierto, lo uso muy poco. Ahí están los frentes de investigación. Ahí, por ejemplo, pienso que un país puede definir estrategias utilizando estos indicadores. Ahí sí sirve la bibliometría en un sentido altamente positivo. Ahí sí está reflejando a través de la huella que están dejando los documentos, las citas, de qué sirve tanta citación, artículo citante, citado. Bueno, porque te está reflejando cómo se está moviendo la ciencia a nivel mundial. Esto lo pueden ustedes consultar a través de, bueno, con Conricita, y tengo la duda, no sé si todos en Conricita lleguen, de todo el conjunto de bases de datos, si todos tengan el Essential Indicators, pero creo que en todo sí hay que pasar a este nivel de análisis, que en conjunto no lo hemos hecho. También Scopus a través de Simago ofrece información de este tipo. Ahí está la fotografía, es decir, en qué área del conocimiento se trabaja más, se publica más. Por ejemplo, no se alcanza a ver medicina y cómo se está relacionando con las demás áreas. La fotografía ya está, lo que hace falta es sacar bueno, ¿esto qué me está diciendo? Aquí está la tarea pendiente. Yo en el momento no tengo las herramientas para sacar más jugo de esta información. Podríamos compararla con los Estados Unidos, cómo se comporta la publicación y por tanto la ciencia en un país y el otro. Pero si ustedes comparan en China, nomás esta fotografía no es la medicina sino la ingeniería, es el taller del mundo, pues es un país que se está poniendo a producir máquinas a lo bestia. ¿O qué está haciendo China? ¿Por qué tiene esta fisonomía? ¿Qué nos está diciendo de un país? Yo creo que aquí está el punto medular de la bibliometría, donde nos hace falta rascarle más y no quedarnos en el factor de impacto todavía quejándonos de eso. Y bueno, si seguimos con la cuestión documental a nivel de producción y de citas, por ejemplo, podemos ver de las grandes áreas, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y la región Asia-Pacífico, ¿sí? Evidentemente, la más productiva, la zona emergente, lo que es la realidad económica y política mundial, queda reflejado en esta simple gráfica que nos proporciona Simago. Asia está rebasando a Europa y a Estados Unidos, y América Latina tiene un ascenso muy marginal. Ahora, si lo vemos a nivel de las citas recibidas de toda esta producción, sigue siendo la región América del Norte, Estados Unidos y Canadá la más citada, los trabajos con más citación en comparación con Europa, y Asia todavía no alcanza el nivel de impacto alcanzado a nivel de producción de artículos. Si ya dejamos las Olimpiadas y nos vamos más bien para no estarnos a los Panamericanos, bueno, aquí, mejor aquí, para sentirnos, aquí donde sí nos vemos un poco mejor, está Brasil, el gigante, y seguimos nosotros. Por ejemplo, esta es la producción de documentos, los documentos citados, las autocitaciones y el índice H.
Si vamos, esto lo da, es de acceso libre, aquí no está en el Conrecit y nada, todo esto es de acceso libre y las gráficas son realmente amigables. En esto siento que Simago sí le gana ventaja a Web of Science, estas gráficas, lo amigable que son, lo vistosas que son, y ya dan una gran cantidad de información. En cantidad de citas recibidas, sí, Brasil y ya se ha estado levantando por encima de México, Argentina y Chile, que son los países que le siguen, pero en porcentaje de artículos citados, y eso habría también que analizarlo, Argentina y Chile tienen un poco más porcentaje de artículos citados que Brasil y México, que tienen más cantidad, pues. Entonces, ahí son los pros, los contras, las tendencias, las contratendencias, que ahorita tan solo estoy anunciando rápidamente una pasada a vuelo de pájaro, porque creo que esta es la bibliometría que sí puede ofrecer otras expectativas. Bueno, el índice H también a nivel de país, Brasil por encima y México ya casi alcanzado por Chile. Ahora, si nos vamos al desempeño de nuestras publicaciones en el Web of Science en cuanto al factor de impacto, aquí retomo un trabajo clásico que es este grupo del Politécnico de Luna, Morales y Collazo. Ellos venían analizando cómo venían desde los 90s, el factor de impacto de cada una de las revistas de América Latina. Y ahí sí destacaban las revistas mexicanas. Bueno, primero hay que decir que todas las revistas latinoamericanas en el Web of Science no están en el tercer mundo, están en el cuarto mundo, en el cuarto cuartil. O sea, son las de menos citación. Ninguna o muy pocas rebasan el 1. El factor de impacto 1 quiere decir que al menos que cada artículo publicado en esa revista recibe al menos una cita, porque es un promedio. Y la revista que despegó, y hoy lo dijo en la mañana Julia Tagüeña, es la revista mexicana de astronomía y astrofísica. Esta sí alcanzó un nivel mayor a 3, que en el contexto latinoamericano, otros panamericanos, sí fue la revista que mayor alcance tuvo. Con una chilena, otra mexicana y otra brasileña. Esta ya es una gráfica que yo hice con el factor de impacto de las 20 revistas latinoamericanas con mayor factor de impacto. O sea, aquí hay un sesgo que yo le metí para que se viera más bonita la gráfica, porque en realidad aquí ya se está notando que se está elevando el factor de impacto. Todas van para arriba, pero porque son las 20 más citadas. Si agarramos todas, no se ve esa gráfica así elevándose. Bueno, al menos las 20 más citadas sí tienen esta tendencia hacia el crecimiento, a excepción del descalabro de nuestra revista estrella, que era Astronomía y Astrofísica, que no entiendo yo esta parte, no la tengo, no sé si los investigadores físicos de México y de la UNAM están publicando afuera y abandonaron la revista, o la Física Nacional perdió su dinámica, o yo como productor de bases de datos tengo una sospecha peor. Creo que hay errores también, porque yo en cielo lo veo, de cómo se citan los documentos. Las bases de datos y todo lo que hay en internet no cae de las estrellas, o sea, todo lo procesamos seres humanos. Y muchos errores que vienen en las revistas pasan tal cual a la base de datos. No normalizamos todo. Hay mucha información que no nos atrevemos a normalizar porque quizá hay que la división de tal departamento que viene abreviado, mejor déjalo como está, no vaya a poner una cosa, un apellido mal, no pusieron el nombre completo, pero a lo mejor hay no te atrevas a tú poner el nombre completo porque a lo mejor él es el hermano. No podemos tomar decisiones en todo, y muchos de los errores de las revistas se pasan tal cual a las bases de datos, y eso pasa en las mejores familias. En el Web of Science está lleno de errores, porque esas las van y las maquilan en otros países incluso. Y allá la UNAM, que aquí es la máxima casa, no, allá en la UNAM, en las oficinas de Web of Science, la UNAM hay una UNAM en Angola, pues. No saben que la UNAM, no tienen por qué reconocer a la UNAM. La UNAM es una más de las millones de universidades o miles que están, o instituciones que están indizando ellos. Entonces puede ser que esta caída de la revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica se deba a esta diversidad de factores, yo no lo sé. Pero el punto, bueno, si vemos esto, contrasta este cierto incremento en el factor de impacto de revistas latinoamericanas, sobre todo brasileñas, y el ascenso en la caída de astronomía astrofísica
y son las que han logrado rebasar el factor de impacto 1. Sí. Ahora, si contamos el promedio de todos los factores de impacto de cada país, no vemos este ascenso. El promedio ninguno rebasa el 1. Hay dos tipos de factor de impacto, el de 2 años y el de 5 años, que es menos duro. El de 5 años da más chance de recoger más citaciones. Destacan Brasil y Chile y aún así tienen caídas, pues. Ahora, ¿recuerdan ustedes? En la primera gráfica yo les enseñé que una revista mexicana de astronomía y astrofísica era la que más factor de impacto había obtenido. Había una chilena y luego otra mexicana, que es la Archives of Medical Research. Esa revista ya no es mexicana y no tiene doble nacionalidad, pero para efectos de la bibliometría no tiene doble nacionalidad. Ahí ese es otro efecto de la lógica del factor de impacto. Nuestras revistas son unas revistas que están en el círculo vicioso de que los mismos investigadores nacionales no quieren publicar en revistas nacionales porque no tienen visibilidad de impacto internacional. Todos los mejores artículos, así como las fresas de Irapuato, van hacia afuera, hacia el exterior. Aquí se quedan lo de segunda mano, lo que no encontrado afuera. Entonces, las revistas nacionales no son el destino favorecido de los investigadores, porque la presión está por publicar en revistas de mayor factor de impacto. Entonces, ¿para qué existen nuestras revistas? ¿Para qué les damos financiamiento y para qué existen? Hay posiciones como las hubo en los 90s, que desaparezcan las revistas nacionales. La ciencia es única, es mundial y está en inglés. No hay lógica para las revistas nacionales. Y hay otros, con los que yo coincido, que creemos que las revistas nacionales son un patrimonio nacional. En primer lugar, hay que recrear una ciencia. Si hay instituciones, si hay facultades y si hay investigación, hay que expresarla. Y hay que dejar constancia, y hay que tener conocimiento editorial, ir acumulando este conocimiento editorial. Además, como repito, aquí hay enfermedades, hay un subsuelo particular, aquí hay terremotos, aquí hay volcanes, aquí hay enfermedades, aquí hay toda una situación geográfica específica. Y hay incluso quien dice, y hay revistas que se le llaman nacionales, pero son internacionales. La revista Cultura Maya es una revista internacional, la revista internacional de cultura maya. ¿Por qué llamarla nacional? O la revista Economía Mexicana es una revista internacional. Nosotros nos llamamos nacionales o regionales, pues no, es la revista internacional sobre economía. Quien quiera conocer o publicar sobre la economía mexicana, pues tiene la revista mexicana de Economía Mexicana. Entonces, aquí lo que quiero traer a cuento es que en aras de la internacionalización hay revistas que optan por ser publicadas por compañías editoriales como Elsevier, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Archives of Medical Research publica en inglés, que bueno, se internacionaliza, pero en el Web of Science ya no figura como revista mexicana, sino como revista estadounidense, publicada por Elsevier. Esto es tema para el debate. Esta revista alcanzó ya un nivel se internacionalizó. Desde mi punto de vista, se internacionalizó demasiado. ¿Gana más el país con esto? ¿No gana? ¿Se lee más? ¿Qué es lo que sucede ahí? Es lo que yo creo que sí el CONACYT o las instituciones deben valorar. Se está financiando una investigación, son médicos mexicanos que viven la realidad mexicana, pero para ascender en la cuestión de puntos deben publicar afuera. Hay quien dice incluso las carreras académicas se ven condicionadas para publicar en favor de temas más internacionales. Entonces ahí también puede haber un sesgo. O sea, me preocupo menos por los temas nacionales, porque los que me dan puntos son los que se publican en revistas internacionales. Entonces voy descobijando los temas que son de interés nacional. Estos son puntos de debate, pues. Ahora, ¿qué ha pasado con el ingreso de revistas mexicanas de América Latina en su conjunto en el JCR de Web of Science? Porque yo les digo, mi posición es entrar a todo. Ahí sí, así lo hicieron los brasileños. Brasil sacó Cielo, fue uno de los primeros proyectos de acceso abierto en el mundo, antes de que existiera el nombre de acceso abierto. Brasil en el 97 echó a andar Cielo con el texto completo de acceso gratuito, y además, ¿no? Cielos para todo el mundo.
Lo que se busca es la visibilidad completa, el texto completo en línea, en todo el mundo, las 24 horas del día, en el año 97. Y además pugnó porque sus revistas ingresaran al Journal Citation Report. No se peleó con el factor de impacto, hay que jugar estas reglas, entró a jugar estas reglas, y yo creo que aquí aprovechó una situación favorable, pues comercial, porque en el año 2004 surge Scopus, con más cantidad de revistas indizadas, mayor representatividad regional, pues esto representó una presión económica o comercial o competitiva para Web of Science, y Brasil se venía posicionando muy fuerte, hizo negociaciones adecuadas y logró incluir, ven ustedes del brinco de 2008 a 2009, ¿qué pasó con la ciencia brasileña que adquirió este nivel de representatividad e indización en el Web of Science? Fue un brinco enorme. Es cierto que la ciencia brasileña ha sido proyectada así, hay mayor número de doctores, ha habido mayor cantidad de recursos para la ciencia, pero al menos en esta parte de los índices, esta fue gestión política también, fue proyección nacional, queremos estar en los índices y vamos a proyectar la fuerza nacional para que nuestras revistas estén en mayor número en el Web of Science, y lo lograron. México, en este sentido, se durmió. Es donde yo, planteo, sí, el estar en contra y cuestionar el factor de impacto implica quedarse inactivo, implica, que otros sigan entrando. Sí estamos en un ambiente competitivo, sí es necesario que esté indizada el mayor número de revistas en los índices. Si ya se están haciendo las revistas, pues impulsarlas. Chile, que sigue muy de cerca los pasos de Brasil, y es un país, si no estoy mal, 10 veces más chico en población que México, con un sistema universitario menos numeroso o cuantitativo que el mexicano, tiene casi las mismas revistas en el JCR, que es de ciencias exactas y naturales. Entonces, yo aquí de esta pura gráfica, que nada más, no es bibliometría, estoy contando el número de títulos indizados en Web of Science. Ahí está hablando que 10 años México le dio la espalda o se durmió o perdió ¿por qué Chile y Brasil avanzaron en esta proporción? Si vamos al Social Science Journal Citation Report, que es la versión de ciencias sociales del JCR, vemos que México, que fue el gran referente de ciencias sociales de los 70s, los 80s, con toda la oleada de dictaduras militares, recuerdan ustedes que México fue el centro de exilio de muchos intelectuales. México era el referente en las ciencias sociales a nivel mundial, y ya vemos que actualmente, tomando esta medida del Journal Citation Report, en ciencias sociales, México tiene menos revistas incluidas que Chile y que Brasil, y que igual este año 2008-2009 es como el parteaguas. Ahora, de las revistas mexicanas en el JCR, solo las que están en rojo y en esos años han rebasado el factor de impacto 1. Entonces, actualmente en el 2012, en el último JCR publicado en junio de este año, la revista que quedó mejor posicionada, yéndonos por este factor de impacto, es Annals of Hepatology. La revista mexicana Astronomía Astrofísica está volviendo a retomar vuelo. Atmósfera, las 5 primeras son estas. Otra beta de análisis es por qué, este es el promedio de todas las revistas, va como para abajo, y este es en el SJR de Simago, y ahí el impacto aparece en otras revistas. Otra ventaja que yo veo de Simago es que mientras el Web of Science divide entre JCR, que es Ciencias Exactas y Naturales, y el JCR-SS, que es de Sociales, en Simago van todas juntas. Entonces, por ejemplo, Salud Pública de México, en el JCR está como las Ciencias Sociales y Humanidades. Perdón, Ciencias Sociales nada más. No se mezcla con las Ciencias Exactas. En Simago el conteo es general. Entonces, por eso yo pienso que tiene mejor perspectiva en ese sentido Simago. Volvemos a ver algunos títulos iguales. Aquí es otra beta de análisis, porque con un indicador, el factor de impacto da una jerarquía,
y por qué el SJR de Simago da otra. ¿Qué tanto impacta este PageRank de Google, que es el que utiliza el SJR? Aquí también quiero llamar la atención que Scopus, así como se presenta como una base de datos más abierta, más incluyente de revistas, también hay un sesgo comercial que no es tan cierto. Según la cobertura de Simago, hay 66 revistas mexicanas. Yo hice el conteo en Scopus de cómo está la cobertura año por año, y en realidad el incremento ha sido de 26, 2008 40, y hasta del 2010 al 2012 ya están las 66. Sin embargo, uno ve la lista como se presenta, pareciera que las 66 revistas están indizadas desde el primer año. Entonces, no es tan cierta la información, ya que como se presentan los productos, en ese sentido, el JCR de Web of Science es más consistente. Incluso yo que entré a hacer este recuento, encontré que había 2 revistas españolas y una peruana, puestas como revistas mexicanas en Scopus. Entonces, sí hay inconsistencias en las bases de datos, y yo noto a Simago y Scopus como hechos más a la carrera, como que hay ahí una... El JCR y Web of Science sí reflejan esta mayor consistencia que yo pienso que les ha dado el tiempo. Entonces, el JCR con el JCR de Ciencias Sociales Humanidades tiene 30 revistas nada más. Simago tiene 66 mexicanas, tiene más. Pero la cobertura, como les venía diciendo, todos estos años no están indizados, pues. Que indizar en base de datos de citas es hacer todo esto que decía al inicio, contar cada una de las citas de cada uno de los artículos. Solo ya los últimos años están indizados con citas todos estos 66 títulos. Pero ese era el JCR, el brinco. ¿Sí? Ahora, si comparamos, lo paso rápido, son los 2 rankings de las revistas mexicanas según el factor de impacto Web of Science y el de Simago. Entonces ahí es otro tema a debatir, otro análisis más profundo, por qué en algunas salen unas revistas o hay tanta diferencia entre un factor y el otro. Y ya con esto cierro la presentación, hablando de los próximos pasos de Cielo. Cielo es un proyecto de acceso abierto. Toda la información que está en Cielo, en texto completo, es de acceso abierto, indiscriminado, no se necesita con receipt ni nada, es decir, es un proyecto completamente de acceso abierto. Son 15 países los que integran esta red de colecciones que se originó en Brasil. Actualmente son más de 1000 revistas las que están incluidas, con más de 30,000 fascículos, más de 400,000 artículos y más, lo importante es más de 9 millones de citas. Esto es lo que tiene Cielo que no ve el usuario, por eso Cielo es tan lento, tan latoso, por eso yo quedo tan mal con muchos editores, porque cada vez que me dan un fascículo es ponernos a marcar todas esas citas para alimentar ese cochinito de más de 9 millones de citas. Nosotros estamos contabilizando y registrando cada una de las citas de los artículos que los editores mexicanos nos proporcionan para meter a Cielo. En este sentido, Cielo y los grandes índices internacionales como Web of Knowledge y Scopus son compatibles. Es decir, son sistemas que tienen identificadas las referencias. Este año, en octubre de este año, que bueno, ya en 2 semanas, que se cumplen los 15 años de Cielo, se va a echar a andar el Cielo Citation Index, que es una vinculación de la información que está en Cielo sobre la plataforma Web of Knowledge. En esto hay que tener cuidado, o sea, Cielo no sigue manteniéndose como un proyecto de acceso abierto. Los PDFs y los HTMLs, el texto completo, no se va a mandar al Web of Science. Es más, a Web of Science no le interesa el texto completo. Como lo dijeron en las presentaciones, Web of Science no es una plataforma que ofrezca el texto completo. No está hay gente que dice es que Web of Science me da visibilidad. No, da visibilidad por los indicadores, porque es un índice de prestigio, de calidad, pero Web of Science no tiene un solo PDF que aportar al usuario. Donde dice clic y te manda el PDF o el HTML es porque está en otro recurso y te vincula.
el potencial, el poderío de la plataforma Web of Knowledge es la cantidad de indicadores, esa es su visibilidad, pero no es la de dar el texto completo. Cielo se mantiene como un proyecto aparte, con su propia trayectoria, con acervos en nuestros servidores, con los textos completos que los editores nos dan. Pero todos los metadatos, toda la información cargada en la base de datos de Cielo, se va a montar en una plataforma Web of Knowledge que se va a llamar Cielo Citation Index. Esto empieza a complicarse un poco porque sigue siendo, tampoco Web of Knowledge se diluye con Cielo. Web of Knowledge sigue como teniendo su base, todos sus productos, y está generando una plataforma aparte. Es decir, no quiere decir que las revistas que entran a Cielo entren directamente al Web of Science ni a los JCR, entran a esta plataforma que es otro producto derivado más. Los chinos también hicieron lo mismo, el Chinese Citation Index. Los brasileños, en vez de llamarle Brazilian Citation Index, formaron Cielo Citation Index, porque yo veo que la lógica de los brasileños es actuar en bloque. Llevando un bloque de revistas, llevamos un bloque de citaciones. Estamos metiendo más revistas, pero no son muy citadas. Bueno, vamos a apostarle a ver si entre los latinoamericanos nos citamos y esas citas también se ven ahí reflejadas. ¿En qué se beneficia el que una revista mexicana esté en Cielo México y aparte en el Cielo Citation Index? Que ahí se van a sumar las citas, las citas que generan estas más de 13,000 revistas que están en las bases de Web of Knowledge, nos prestan sus citas, más las citas ya acumuladas en los 9 millones de citas de Cielo. Aumenta la masa de citas pues para las revistas. Aquí seguimos bajo la lógica de las citas, aquí ya me olvidé de esa parte subversiva de atrás, y aquí está ya en la parte de seguir en la métrica. Pues aquí estamos en la búsqueda, en la pelea de meter revistas, de conseguir citas, de aumentar el factor de impacto como se pueda. Aquí sí estamos en la lógica de la lucha, pues de entrarle al índice. No me dejan entrar, pues entonces formamos otro índice. No hay muchas citas, pues entonces vamos en bola con todas las revistas regionales. ¿Va a dar resultado esto? ¿Va a aumentar mucho el factor de impacto? Hay dudas porque algunos me dicen, pero los latinoamericanos citamos más a los extranjeros, porque como que nos da más prestigio citar a un Jefferson que a un Sánchez. Entonces, ¿qué se gana? Bueno, la masa de citas crece y hay otra ganancia, yo pienso, que bueno, lo que sí tiene, y eso no se puede desconocer, es el potencial, la herramienta de Web of Science sí es muy poderosa. La cantidad bueno, esto es lo que les comentaba, los chinos hicieron lo mismo, los chinos no se sienten representados con el universo de revistas de los JCR, de Web of Science. Dijeron, bueno, préstame, réntame la plataforma y con mis revistas. Hay que pagarle a la empresa para rentar esta plataforma. Los brasileños, les digo yo, lo están haciendo lo mismo, pero en bloque latinoamericano. Yo le llamo el Mercosur de revistas. ¿Qué se puede ganar? Aparte de tratar de aumentar la citación y los factores de impacto metiendo las citas latinoamericanas, lo que sí se gana de entrada es los índices de citas por autor. En las ciencias sociales esto va a ser, bueno, esto me lo brinco, o sea, el Cielo Citation Index va a tener todas las herramientas que ya tiene Web of Science y que ya han estado presentando en las presentaciones que ha hecho la compañía en este mismo evento. Yo lo que quiero aquí destacar es eso, que el sistema trata de decir, bueno, este artículo publicado en esta revista mexicana de biodiversidad que está en Cielo México y ahora está en Cielo Citation Index, se le contabilizaron 5 citas que ya tenían Cielo Citation Index, más otras 4 que te da el Web of Science. Entonces, está aumentando la masa de citas, pues. Yo te estoy contando 6 que ya tenías en el Web of Science y otras 5 que aumentaron porque estamos jalando la información de Cielo. Y les digo, aquí es la lógica de cuentachiles, de a ver citas de dónde saco, porque yo necesito aumentar mis citas, pues. Y todas las herramientas que no utilizamos, esto del citante y el citado, esto también lo tiene Web of Science. Ustedes pueden sacar a nivel de artículo, de autor, hacia adelante y hacia atrás, al autor Gallo Reynoso, quién lo ha citado y él a quién ha citado, y estos te dice los artículos, donde fueron publicados. Toda esta información que saca el perfil del investigador muchas veces no lo usamos o no se usan por parte de los investigadores.
Y este sí ya está en el CONRICIT, pues. Y algo que sí es muy útil es las citaciones por autor. Esto es algo que en todos los reportes ante el SNI, los investigadores deben presentar cuántas veces han sido citados y en dónde y por quién. Y las herramientas que utilizan son el Web of Science y Scopus. Ahora hay otra alternativa más que va a ser Cielo Citation Index. En el área de ciencias sociales yo pienso que esto, más que el factor de impacto, que ese sí lo veo muy difícil de estarlo subiendo, que sí va a dar, al meter más revistas de ciencias sociales, va a haber más masa crítica de dónde obtener las citas por autor. Por ejemplo, yo busqué alguno popular, Lorenzo Meyer, y encontré muchas citas en artículos en español que están en Cielo México, que en el puro Web of Science no aparecían, porque las ciencias sociales están todavía menos representadas en el Web of Science que las ciencias exactas. Entonces esta herramienta yo creo que sí va a ser de utilidad a partir de noviembre, y la idea es que ya entren más revistas mexicanas a Cielo México, cobertura retrospectiva, para que se refleje más la producción de nuestros investigadores, y en particular, insisto yo, los de ciencias sociales y humanidades, donde ustedes pueden ir con un León Portilla, donde yo trabajo, se hace el análisis de citas, llegan las vacas sagradas, como y no, a ver tu cita, pues no, ni de León Portilla, no, apenas, ni de los grandes, pues no, porque la fuente de información es revistas norteamericanas. Entonces, muchos de nuestros mejores investigadores de ciencias sociales apenas son considerados o muy rara vez en estas revistas, porque la lógica de las ciencias sociales es publicada en español, en revistas locales. Entonces, en este sentido, pienso yo que desde ya sí va a ser útil el Cielo Citation Index. Aparte de todos estos indicadores por autor que proporciona y que no utilizamos por quedarnos solamente con el factor de impacto. Y ya aquí le dejo porque ya han aguantado mucho. Un aplauso para el doctor. Agradecemos mucho al doctor Sánchez Pereira su excelente ponencia, su trabajo bibliométrico que siempre ilustra, pero que también nos da una serie de situaciones en donde debemos de trabajar. Tenemos unos minutitos para si hay preguntas. Les suplico identificar nombre e institución. Perdón, están grabando. He oído los 2 días diferentes problemas de este rollo de las citas y del factor de impacto, pero no he escuchado uno que llevo pensando muchos años desde que un colega mío lo mencionó. Él es entomólogo médico. Entonces él me decía que jamás iba a tener más de 2 citas al año en su trabajo, porque había algo así como 10 revistas de entomología médica en todo el mundo, y que eran 200 investigadores en todo el mundo que hacían lo que él hacía, y en particular, pues él trabajaba con ciertos insectos. Entonces, estos factores de impacto, me imagino que hay otras áreas que es del estilo, en donde hay poca temática, no porque no sean temas importantes. La entomología médica en México, dengue, malaria, etcétera, pues depende también mucho de los entomólogos. Entonces, a veces el impacto médico, el impacto científico, ellos quedan fuera, porque no entran en esto, y además se prevé que nunca van a entrar. ¿Hay alguna manera de sugerir que se divida entre algún denominador común o alguna cosa para que se normalice este factor de impacto de acuerdo al número de revistas que hay sobre un tema particular? Sí, lo que se usa es comparar el factor de impacto contra la media del factor de impacto por área, y eso ya lo da ICI porque cada disciplina tiene un factor promedio de referencia. El desglose en el Web of Science sí es bastante desagregado y vienen distintas áreas. No recuerdo entomología, pero sí te da incluso el factor de impacto medio por disciplina de las revistas a nivel mundial. Ahora, lo que le apostamos, quienes estamos en Cielo y queremos, es aumentar la representatividad de revistas mexicanas en Cielo, y de ahí exportarla a otras plataformas.
Y ahí es donde yo veo que el área médica en México está muy rezagada. El compromiso de Cielo México es subir las revistas que estén en el índice CONACYT a Cielo y de ahí a Cielo Citation Index. Y para eso nos están dando financiamiento. Pero en las revistas del índice CONACYT hay 3 revistas de salud. Entonces, estamos tratando de llegar a acuerdos. Yo voy a reuniones de médicos, pero no hay un patrocinador, no veo a diferencia de otros proyectos Cielo de España, Cuba, que son, es más, el proyecto Cielo México nació como, Cielo Regional, nació como un proyecto dedicado a las revistas médicas. Después se fue ampliando temáticamente, pero en México nunca ha entrado de manera fuerte en la medicina, entonces es ahí otro pendiente que falta. Sí. Por favor, Mi nombre es José Alberto Ramírez de León, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A lo largo de mi carrera como investigador y luego lo que he incursionado como editor, me he dado cuenta que el factor de impacto es algo que presiona a todos, también a las revistas, porque tienen que seleccionar lo que pudiera ser más citable. Entonces tienen un factor de predicción y, bueno, no le atinan en el 50% de los casos, como ejemplificabas, ¿no? Nada más, el 50% de sus artículos sí son citados, el otro no. Entonces al editor le falló esa puntería y la tiene que mejorar porque tiene que seleccionar los mejores artículos. Entonces realmente todo esto es una competencia donde no hay nadie que le meta el sesgo. El problema es cuando lo queremos hacer cuantitativo, cuando te quieres medir con ese número. En realidad es cualitativo. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime dónde logras publicar y te diré más o menos cómo andan evaluando tu productividad. Así es tan simple como se mide. Pero para meter las revistas mexicanas necesitamos un poco más de patriotismo. Hace rato lo mencionabas, lo dijiste muy rápido, así muy suave, cuando decías mejor citar un Jefferson que un Sánchez. La verdad es que cuando estuvimos trabajando por meter una revista a los factores de impacto, la revista Ciencia y Tecnología Alimentaria, lo que observábamos era que el mismo autor que había publicado con nosotros citaba otros trabajos parecidos al suyo antes que citar el suyo. O sea, ni a ti mismo te citabas, porque luego el editor te dice, mejore esta cita. Y tú en lugar de decir, ¿qué te pasa? O sea, esta cita se sustenta, borrabas ese y ponías otro de otro lado. O sea, debemos de leer, no se trata de citarnos por citarnos y falsear estos números. Debemos de leer nuestras propias revistas, las revistas nacionales, ver qué se ha contribuido y cuando estamos trabajando sustentar el conocimiento del mundo con lo que aquí se está haciendo y no tener esa pena de citar hacia otro lado. Pero es un problema que estamos teniendo. Mientras no lo solventemos, no vamos a pasar. ¿Qué es lo que ha sucedido con las revistas de Brasil? ¿Por qué han subido? O sea, no es por una política, porque no es por dinero. Es porque se genera la cultura, nuestra ciencia es importante y vamos a citarnos a nosotros mismos cuando así convenga, porque tampoco es falsear la ética. Pero sí tiene que ser una cultura de promover entre los investigadores el citar nuestros trabajos que lo valgan. Yo suscribo esa posición y no sé si alguien más quiera. Pregunta más. Sí, gracias. Buenas tardes, soy Mario Flavio Fuentes de la Biblioteca del Instituto Nacional de Cardiología. Bueno, Brasil sí tuvo una política de qué hacer con sus revistas. En 1997, si no estoy mal, la maestra Ana María Cheto, la doctora Ana María Cheto hizo una reunión de editores de revistas científicas en Guadalajara, un poco antes de la Feria del Libro, y era por invitación. Como bibliotecario me acerqué para ver si podía entrar y pues sí me dijo, usted ahí en la esquina y no tiene derecho a voz ni voto porque no fue invitado. Pero fue muy interesante, porque sí Brasil hizo una política de hace muchos años y ahorita se está viendo el resultado. Tenían en el área médica más de 20 revistas, de cardiología tenían 3 y a nosotros a la revista por el intercambio de revistas nos llegaban las 3 y nosotros nada más mandábamos a la revista de archivos. Bueno, la política de ellos fue decir, ¿para qué tener 3 si ninguna tiene buen impacto y tienen formatos diferentes y son periodicidades diferentes? Vamos a hacer una, la que más antiguamente se ha publicado, hacemos un buen formato, lo diseñamos bien, tenemos artículos sin extenso en inglés
ahora se llama Archives of Cardiology, algo así. Y ese impacto sí hubo una política nacional para reducir el presupuesto o juntar el presupuesto de 3 revistas nacionales en una sola, y ahora esta revista tiene 3 o 2 factores de impacto, brasileña. Entonces sí hubo una política nacional, algo así como el CONACYT en México, en Brasil. Entonces sí hay una planeación, no a corto plazo, sino a muy largo plazo, de qué es lo que se quiere con la ciencia en Brasil. Todos los días, bueno, ayer y hoy hemos escuchado en varias pláticas cómo Brasil ha despuntado, pero sí tiene una política de planeación. Esa es una de las cosas que quería comentar. Lo otro, también, y por experiencia pues, personal o propia en el trabajo, los editores, por lo menos de esta revista, son al vapor, son por trabajo, son por dedazo, podríamos decir, no están preparados, entonces desconocen lo que es ser un editor. Ahí sí falta, esa es otra política nacional y a lo mejor institucional. Por ejemplo, una de sus labores del editor era mandar toda la revista al intercambio. Este nuevo editor dijo, pues a mí no me toca eso, yo me toca editar la revista, pero no mandar la revista a todas partes del mundo. Y perdimos todos los canjes que teníamos. Esa es una ignorancia por parte institucional, a eso voy. Y lo último ya nada más. ¿Qué nos toca a nosotros como parte institucionales o bibliotecarios hacer para que crezca Cielo México? Si es que ahí debería haber una política nacional para que crezca y que tengamos toda la representatividad que se espera. Gracias. Bueno, también apoyo la posición. Me concentro en la última parte. Desde hace 2 años, Cielo México ha sido reconocido por CONACYT, entonces ya se recibe financiamiento. Ahí ahora en este momento más que dinero, porque sí es mucho trabajo el que se tiene que hacer de marcación, necesitamos más comunicación con los editores. Algo que incluso Cielo Brasil nos reportó ahora que se está exportando la información es todo esto. ¿Cómo aparece la UNAM? Universidad UNAM. Si ustedes van a ver, ustedes se fijan en el mismo TEC de Monterrey aparece de distintas formas. Por aquí tengo algunos ejemplos. Eso es porque así viene en la revista. En Cielo se marca como viene. El campo de institución lo marcamos. Yo ya quiero que lo empiece a normalizar, pero es un trabajo tan masivo, con tantos artículos, tantas revistas, que yo a veces tengo que improvisar personal, capacitarlo rápidamente, y el que le metan mano a alguna institución, que algunas tienen divisiones, centros, que solo ustedes conocen, y algunos lo ponen en abreviatura, así se van los sistemas, y este es Cielo Citation Index ya en Web of Science. Pero si ustedes consultan las instituciones en el Web of Science, van a ver también un montón de inconsistencias. Y aquí ya se perdieron la UNAM, aquí ya perdió puntos. Perdió 12, y esto sucede con todas las instituciones. Entonces, aquí haría falta que nos coordináramos más, el Tecnológico de Monterrey. Aquí yo creo que le sucedió lo mismo que la UNAM, pues la UNAM, el Tecnológico, ¿quién no lo conoce? No, hay que ponerlo bien, para que yo en Cielo lo marque bien y de ahí se vaya a la plataforma. Si Investav IPN, y en otro ponen IPN, y en otro Instituto Politécnico Nacional, ahí las instituciones están perdiendo, pues está dispersando y aquí es donde yo digo, bueno, sí, uno debe poner reticencia en los rankings, pero si estamos en rankings, pues hay que jugarle bien, o sea, hay que tratar de evitar estas pérdidas de información, de dispersión de la información, y así como cómo nos entregan los PDFs, cada cuánto, si podemos ya avanzar al HTML, si el editor aprende. Yo veo que muchos siguen muy atados al papel. El papel para mí es indispensable en cierto tipo de documentos, libros, pero la revista científica, que la revista nació para darle velocidad a ya debe ser electrónica. Ya en Cielo Brasil producen por adelantado artículo que es arbitrado, ya sube en línea. Es lo bueno de lo electrónico. El papel era una revista engrapada, porque había que esperar varios artículos para que fuera económico, pero en el electrónico se puede subir, ya está arbitrado, suba, que ya empieza a ganar tiempo de circulación. Entonces, ¿para qué esperarnos hasta que esté lo impreso? Está el artículo arbitrado, mándenlo para Cielo. Ahí falta más coordinación técnica. No, perdón. Tenemos tiempo para una más, por favor, a ver, porque, a ver, de este lado.
Yo sí voy a hacer preguntas. ¿Cómo va a ser la migración de las revistas a la plataforma de Cielo? Perdón, mi nombre es Mariana López de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y la otra pregunta es, les enviamos nuestros artículos y ustedes alimentan la base de datos de las citas, y qué formato recomiendan utilizar para las citas, a fin de que una vez que entren a Cielo, pues para ustedes o para nosotros sea más fácil poner las citas en orden. Bueno, así rápidamente, Cielo es un proyecto de acceso abierto, pero como también dijo Julia Tagüeña hoy, acceso abierto siempre alguien lo tiene que pagar. Entonces, no es que subamos todas las revistas, son en este momento las que formen parte del índice CONACYT y algunas que tengan financiamiento, porque la parte del trabajo técnico de marcación necesitamos mucho personal. Huevo Science lo hace porque es una empresa lucrativa y gana mucho. Nosotros, el dinero para pagar a la gente es el que nos dan las CONACYT y la UNAM. Entonces, ahí o tiene que haber más coordinación técnica, que los editores hagan parte del trabajo o formar parte de este financiamiento. Ahora, la manera de citar, es posible tener robots de marcación. Nosotros estamos creando unos. Si la revista cumple con alguna norma, la que sea. Es más, puede no ser una norma, pero que sea regular, que esté mal hecha la citación, pero que sea regular ese error. Y lo que hemos visto, que un artículo cita de una manera, otro de otro, entonces no es aplicable un autómata, la llamamos nosotros. Ahí también hace falta normalización en las referencias. Esos son aspectos técnicos que mejoran la posición, la visibilidad, la normalización de las revistas en los sistemas. Yo los invito a que aborden al doctor Sánchez Pereira, porque tenemos que dar paso en unos minutitos a la presentación del doctor Butcher. Y bueno, con un aplauso despedimos al doctor. Muchas gracias.